y, y creativa de tiempo completo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar justamente de varios temas en donde estoy seguro que nos vas a poder reforzar conocimiento. Jesse O'Connor, voy contigo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Cuéntanos, Jesse, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace Doctor Payaso? Intentaré la versión cortita. Yo soy neozelandés de nacimiento, pero ya mexicano de corazón. Tengo 17 años acá en México. Yo conocí todo el tema del clown impro después de mi trabajo con el doctor Patch Adams, que de hecho fue en Ecuador y digo trabajar, pero realmente fue jugar juntos en los hospitales. Junto con unos amigos abrimos Fundación Doctor Payaso aquí en México, que actualmente está en 12 hospitales, que estamos llevando este amor, alegría a través del juego. Y lo que nosotros hemos hecho con ese trabajo, que a partir de diciembre ya tiene una mesa directiva nueva que ya está operando por su cuenta. Nosotros integramos muchos elementos de psicología positiva y terapia narrativa a la improvisación clown. Entonces usamos el humor para impactar a los pacientes, pero también los ayudamos a hacer reencuadres psicológicos a través del juego, para que interpreten la situación que están viviendo desde diferentes ópticas que los empodera y abre mundos. Y esto ahora también lo llevamos al mundo organizacional con nuestro nuevo emprendimiento Bright Lab, que se enfoca a temas de cultura organizacional y liderazgo. Ok, perfecto. Oye, y justamente en ese sentido, cofundador de Doctor Payaso, con todo lo que ya nos dijiste, cuéntanos qué haces como director creativo en Bright Lab. Nosotros, conectando con el tema de impro, trabajamos mucho en eventos corporativos, ayudando a las empresas a hacer estos kickoffs, a realmente que sus valores o sus objetivos del año cobren vida. Entonces, trabajamos con los diferentes líderes al interior de la organización para integrar sus historias de vida con la historia de la empresa, para que juntos realmente pueden crear este ecosistema más humano, congruente. Lo hacemos en eventos masivos, lo hacemos en talleres chiquitos. ¿Sabes lo que me apasiona? Realmente generar este purpose-driven culture, que el propósito realmente tiene que venir desde adentro, y la forma que lo vamos vinculando son las historias que vamos entretejiendo entre todos. Buenísimo, qué valioso. Muchísimas gracias, Jesse. Johanna, ¿cómo estás? Muy buen día. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de dónde vienes, a dónde vas y qué haces en Proud of the Box. Pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, justamente soy la fundadora de Proud of the Box en conjunto con una amiga, Patti Hurtado, y nos dedicamos a el desarrollo de soft skills en las organizaciones a través de técnicas de improvisación. No, aquí lo interesante es que tanto Patti como yo pues tenemos ya más de 10 años en el mundo laboral, somos profesionistas del mundo corporativo, entonces conocemos muy bien cuáles son los dolores, ¿no?, que tienen las organizaciones, y además hacemos también impro desde hace muchos años y hemos hecho como esta mezcla entre ambos mundos, de saber pues tanto cuáles son los dolores de las organizaciones como también cuáles son las bondades de la improvisación para mitigar todos estos problemas, ¿no? Y también pues salió como un proyecto el año pasado, como una iniciativa en el área de innovación. Yo pues he estado más de 10 años en área de tecnología y de innovación, entonces Proud of the Box justo salió como una iniciativa para desarrollar el pensamiento ágil, trabajar mucho con el error. Yo creo que los que conocen de Lean Startup y estas metodologías de innovación pueden entender muy bien lo que les platico sobre cómo utilizar el error en la creación de productos y soluciones y aceptarlo para cada vez hacer un producto mucho más robusto, ¿no? Entonces, pues ahí también estamos haciendo una conexión con la improvisación y bueno, también pues el desarrollo soft skills, ¿no? Que la verdad es que te ayuda tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, todos los hábitos que la improvisación te da como persona.
Perfecto, muchísimas gracias, Giovanna. Recordarle a todo el público que nos acompaña, ya sea a través de Facebook Live o a través de Zoom, que pues si están en Facebook pueden hacernos cualquier pregunta a través del área de comentarios. Ahí pueden dejar su pregunta, nosotros la recuperamos y la estaremos pasando a los panelistas. Si nos están acompañando o sintonizando a través de Zoom directamente, pueden hacer también cualquier pregunta en el área de preguntas y respuestas de Q&A, y el área de chat la dejamos exclusivamente para comentarios que pudieran ayudarnos a enriquecer el foro, o felicitaciones o agradecimientos a nuestros 3 panelistas del día de hoy. Carla Morales, voy contigo ahora sí para empezar en el tema. 6 años comentas, incluso con experiencia también, igual que Giovanna, en la parte de la academia de la improvisación. Probablemente uno pensaría que la improvisación no se puede enseñar, porque justamente implica improvisar, es no tener algo preparado y simplemente hacer o ejecutar algo. En ese sentido, ¿cómo enseñas la improvisación? Creo que lo que sucede es que tenemos un concepto un poco errado de lo que es la improvisación. Muchas veces la palabra improvisación la relacionamos con algo que está mal hecho, o con algo que está hecho a lo rápido, sin pensarlo. Y en realidad la improvisación es una técnica completa que tiene bases en la escucha, la aceptación, el trabajo en equipo, son un chorro de cosas que conforman esta técnica. Pero creo que eso viene de... Yo lo primero que le pregunto a mis alumnos cuando doy un taller es ¿qué piensas cuando te digo la palabra impro? ¿Qué piensas cuando te digo la palabra improvisación? Y lo primero que me contestan es mal hecho. Es pensar rápido, es ser súper creativo, es ser súper diver, es... y sí, un poco, quitando el mal hecho, sí todo lo demás, pero tiene mucho que ver con... La improvisación es una técnica que nació para enseñarle a los actores a que no se quedaran pasmados si es que de pronto se les iba algún marcaje o se les iba alguna línea. Y después esta herramienta se empezó a generar como una herramienta por sí sola, como un organismo vivo que podía tener un espectáculo por sí solo. La manera en la que se enseña la improvisación justo tiene que ver con... Lo primero que tienes que aprender es a decir que sí o a no decir que no, que es súper complicado, porque además el no lo traemos pegado en el cerebro, los seres humanos. Lo primero que te viene a la mente cuando alguien te pide algo es decir que no. Y es súper natural, no pasa nada, no hay que pelearnos con esa parte tampoco. Pero es aprender a decir que sí a las propuestas de mis compañeros y a las mías propias, porque muchas veces eso es lo que pasa, que no acepto mis propias ideas y entonces hay un bloqueo. El sí es lo primerito, el sí mágico que decimos en la intro. La escucha a mis compañeros, es importante saber qué es lo que quieren decirme para poder aceptarlo. Eso también nos lleva al trabajo en equipo. No soy un ser solo ahí parado creando. Puedo hacerlo después y no pasa nada. Pero justo cuando se empieza a aprender la técnica, es muy importante el trabajo en equipo. El reconocer que hay otro ser humano conmigo en ese espacio que tiene algo que decir y que tengo que aceptar ese algo que decir. Y algo de lo que hablaba Giovanna hace rato, el manejo del error. En la impro, de las primeras cosas que hay que aprender y que hay que enseñar como profesor, es que el error no existe. Y no es que no exista porque lo eliminemos, no se puede hacer eso, no es como que podamos decir, uy, no nos equivocamos, vamos a tapar esto. Es, sí me equivoqué, pero esta equivocación es una herramienta que me va a servir para algo en el camino. No sé para dónde, no sé para qué, pero para algo me va a servir y tengo que aceptarlo como eso. Entonces esas son las bases para iniciar el aprendizaje de la técnica, que es mucho más complejo que todo eso, pero si tuviéramos que decir que son algunas de ellas, son estas. No te escuchamos. No te escuchamos. Muchas gracias, Carla, perdón. Jessy, voy contigo. ¿Cómo nos estabas contando ahorita fuera de cámara?
que también parte importante de lo que tú haces y a lo que te dedicas es la parte del storytelling y que en eso te desenvuelves. Cuéntanos un poquito cómo incide o en dónde incide el storytelling con la parte de la improvisación y cómo la trabajas tú. Claro, pues antes que nada quiero darle las gracias a Carla por estas como bases de impro, porque es algo que admiro profundamente y amo. Para mí el tema de improvisación, yo digo que me ha salvado la vida, porque yo era como súper cuadrado, todo en orden, todo planeado a futuro, todo tenía que tener su cajita y ejecutarse tal cual. Y obviamente la vida no es así, entonces yo vivía con muchas frustraciones, ni decir momentos como los que estamos viviendo ahorita, donde el plan estratégico a 6 meses, a 1 año, a 3 años, adiós. Y este espacio de impro, de decir que sí, de aceptar, definitivamente abre mundos de posibilidad. Para mí ha sido el caso y lo he visto con otros equipos, así que admiro mucho a todos los que se dedican a enseñar, a facilitar estos espacios de impro. Sé que tienen un impacto maravilloso, por supuesto, en la agilidad de la organización, pero también en la felicidad y el bienestar de la persona. Aprovechar lo que venga, decir que sí, no luchar porque yo traía un plan en la cabeza y no quiero esto que me está regalando la vida. Venga, lo acepto, lo integro. Para algo me va a servir. Y yo no sabía este dato de cómo el impro venía de darle una herramienta a los actores cuando no sabían qué seguía, ¿no? Y creo que esto también es una metáfora hermosa para lo que estamos viendo hoy, ¿no? A todos nos han cambiado el guión. Ya no hay guión. Y poder abrazar lo que está apareciendo en el mundo, en nuestras vidas hoy, decir que sí, usar nuestra escucha, el trabajo en equipo, que lo he vivido también con otros consultores, equipos, ver cómo nos estamos conectando, cómo la gente está cantando desde sus balcones, ¿no? Me encanta que lo estamos viviendo hoy, una improvisación que está resaltando toda esta creatividad, todas estas posibilidades para el ser humano. Porque yo, algo que trabajo mucho con historias, es explorar las historias que contamos, cuáles son las creencias que hay detrás que están sosteniendo ciertas líneas narrativas y cómo estos impactan en nuestras vidas, nuestros equipos, nuestros países, ¿no? A nivel cultural también hay ciertas narrativas, hay ciertas historias que tenemos en México, ¿no? Hay ciertas narrativas que hay del hombre, de la mujer, de lo que es posible, de lo que es imposible, y todo eso se basa en creencias. Y esta herramienta de impro, de abrirnos a múltiples perspectivas, a todas las diferentes historias que podrían partir de un hecho, me parece fenomenal para abrir posibilidades. Como decía Giovanna, me encantó este tema de fail fast, ¿no? Lo que, bueno, en inglés es lo que yo escuché de lo que decías, que tenemos que equivocarnos más rápido y volvernos más ágiles y aprender de ello, que para mí el tema del fracaso también fue súper duro, ¿no? En el mundo de la improvisación, pero irlo abrazando, irlo integrando a nuestra historia, creo que es algo sumamente poderoso, que es algo que a mí me gusta mucho hacer desde la terapia narrativa. Hay un ejercicio muy hermoso que es más profundo, de despedirte de futuros posibles o hoy imposibles. Era un trabajo que se ha estudiado a profundidad, que comenzó con mujeres que estaban estancadas en sus vidas por un divorcio, pérdida de una carrera, por dedicarse a sus hijos, o pérdida de un hijo, o estos futuros que ya se les cerró la puerta por una razón. Y el ejercicio consistía en escribir todos esos futuros con esa pareja, con ese trabajo, que ya no es posible, dedicarse a despedirse de ellos para aceptar la realidad hoy. Porque usamos tanta energía en eso que quería que pasara, que ya no pasó. Entonces no puedo realmente aceptar y abrazar lo que hay en este instante. Y creo que ese ejercicio es algo que todos necesitamos estar constantemente viviendo, haciendo, y creo que desde cómo construimos nuestras historias, estas herramientas de impro nos pueden abrir muchas posibilidades. Claro, claro que sí, que sí. Oye, Giovanna, una pregunta. Ahorita Jessy menciona justamente 2 términos, 3, retomando uno tuyo. Los primeros 2 son posible e imposible. Y el otro es, retomando el tuyo, el tema del fracaso. ¿Cómo trabajas con lo posible, con lo imposible y con el fracaso desde la improvisación? Pues mira,
la improvisación yo creo que te empieza a desarrollar un estilo de pensamiento en el que tú tienes que aceptar, tienes que ceder, tienes que siempre accionar hacia adelante. Entonces, con todo este tema de posibles e imposibles, en improvisación pues jugamos, como lo decía bien Carla, con esta parte del sí y, que es la aceptación, que también está muy relacionado con el tema de ontología del lenguaje, porque es justamente cómo el poder de la palabra le puede dar un significado a tus acciones, ¿no? Entonces, el decir un sí y es, yo te estoy diciendo que sí, a ti se te están abriendo las posibilidades para accionar y yo estoy demostrando compromiso contigo para que construyamos algo juntos. Y también viene la parte del no, ¿no? Que pues sí, es un mecanismo de defensa que tenemos los adultos principalmente, que es, te digo que no por temor a equivocarme, por temor a ser criticado, por temor a fallar, ¿no? Pero pues también el no, ya un poquito el significado es poder tener límites, poder, pues sí, definir límites y solamente seleccionar aquella información que va a ser de valor, ¿no? Entonces, pues por ahí hay un lado del positivo y el negativo, ¿no? El sí y el no. Y por otro lado, pues el fracaso es... el fracaso más bien hay que ver el error como que es una fuente de inspiración. Es una fuente para crear, es una fuente para decir, sí, es un error, pero sobre esto vamos a aportar. Y pues realmente varios de los descubrimientos tan importantes en el mundo como la penicilina se creó a través de un error, ¿no? De haber creado una idea, de no desecharla y de construir sobre ella, ¿no? Y justamente esta parte es la que queremos desarrollar en las personas, esta mentalidad de, sí, me voy a equivocar, pero voy a construir sobre esto. Voy a ser más ágil, voy a ser generoso, voy a escuchar las ideas de los demás. Y este estilo de pensamiento, de construcción colectiva y colaborativa, pues hace que los equipos empiecen a trabajar como de una manera mucho más generosa, escuchando. Entonces, esto pues promueve la cuestión de los grupos en las organizaciones, que se cree complicidad, que se cree yo voy a trabajar por ti, tú vas a trabajar por mí, entonces juntos vamos a crear algo bueno. En impro decimos, o todos brillamos o todos nos vamos al hoyo, ¿no? Cuando estamos construyendo algo. Entonces, justamente este estilo de pensamiento y de vivir en las organizaciones es lo que se necesita. ¿Para qué? Para construir empresas mucho más humanas, en donde puedas estar platicando tanto con el CEO de la compañía como con un trainee y que todos puedan trabajar con un mismo estatus, ¿no? Y pues bueno, se vuelvan como mucho más empáticos al momento de trabajar. Giovanna, me encanta lo que estás diciendo, este tema del trabajo en equipo y esta empatía, porque creo que, bueno, así lo vivo yo, de ver cómo nuestro mundo está tan interconectado. O sea, en estos momentos, no es que, yo voy a cuidar de mi familia. No, si el de al lado se enferma, si se cae la economía, si aumentan niveles de inseguridad, todos al hoyo o todos brillamos. Entonces, Ahí, Jessy, voy contigo en una duda y ver si Carla o Giovanna también quieren aportar. Entiendo, de todo lo que están diciendo, entiendo que uno de los fines, tal vez indirectos, que pudiera tener, o de las funciones indirectas que pudiera tener la improvisación, es un poco terapia, o como terapéutico, ¿no? Por los resultados que arroja finalmente con el ser humano. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿para quién se improvisa? ¿Para una audiencia, para uno mismo, para un grupo, para quién? Mira, a mí me gusta verlo de la siguiente manera. La improvisación no deja de ser una herramienta escénica. Su finalidad es contar una historia a un público en un escenario. Pero tiene estas ramificaciones y estas variantes y estos beneficios alternos que vienen de empatizar, de estar y de conectar con tu lado más humano y de empatizar con el otro ser humano que tienes al lado. O sea, es como cuando te tomas un jugo y de pronto descubres que ese jugo tiene más beneficios del que tú creías que tenía. Pero la finalidad de la improvisación
que la impro, como lo que conocemos, es crear una historia en el momento con un grupo de gente para un público, para que se vea. Ya después venimos con estas cosas de hay impro que está más encauzada a cómo trabaja una organización, un organismo con una empresa, o cómo trabaja a mí, por ejemplo, me tocó de los talleres más retadores para mí, fue darle impro a doctores. Que además ahí es muy complicado, porque es muy complicado enseñarles a los doctores el error, el manejo del error. Porque tú no puedes decirle a un doctor, puedes fallar, porque lo que te van a contestar es, yo no tengo permitido fallar. Y lo que les estás diciendo con la técnica no es, no pasa nada si fallas, es, sí pasa, pero ¿qué vas a hacer con esto que pasó? Porque ya con el simple hecho de decir, a mí no me va a pasar, las probabilidades de que suceda aumentan. Y cuando sucede es devastador. Cuando un error sucede es devastador, cuando no lo estás planeando. Entonces, de ahí viene lo que decía hace rato. No es que no suceda, es que ahí está y existe y pasa. Pero justo... Carla, si puedo aportar en esa línea, que yo también me dedico a trabajar con médicos, que me encanta cómo lo planteas. El tema de no es aumentar los errores o hacerlo a propósito, no. Es reconocer que ya está y vamos a integrarlo. Y esto es muy importante porque inclusive se han hecho estudios en el ambiente médico que no reconocer errores aumenta niveles de estrés y provoca más errores médicos. Y si integran la improvisación, salen mejor las cirugías, encuentran otras formas de tratar a los pacientes. Entonces, lejos de que nos equivocamos más, o sea, en que haya más problemas, reconocer el error nos permite abrir un nuevo camino para llegar mejor al destino. Entonces es súper valioso. Me encanta el tema médico porque ahí sí un error puede ser debido a muerte y con más razón hay que reconocerlo rápidamente y integrarlo ahora a cómo desarrollamos el futuro. Claro, y con más razón hay que estar abierto a todas las posibilidades. Es un poco, pero es que tenemos, salirnos de una estructura mental que nos han enseñado durante toda nuestra vida es súper complicado. Y de repente llega alguien que te dice, oye, aguanta, no pasa, puedes fallar, falla, pero ¿qué vas a hacer con esta falla? No es como que, ay, qué divertido es fallar, pues no nos gusta, pero es ¿qué vas a hacer con esto? Ya sucedió, vamos a utilizarlo. Y eso, ya nada más ese hecho, te cambia toda la estructura mental. Incluso hay como un dolorcito de cabeza físico. Pero cuesta mucho trabajo. También, por eso no es como que llegues un día y alguien te platica de impro y tu vida cambia. Tienes que irlo sufriendo también. Esa pregunta de ¿para quién se improvisa? Creo que es una pregunta hermosísima. Me lo voy a llevar como para seguir ontologizando y reflexionando. Y creo que sí, siempre hay un público, ¿no? Que el público puede ser interno, a veces hay trabajos ahí, externo, puede ser la organización, puede ser un teatro, puede ser muchos contextos. Y también preguntaste que cuáles son como algunas finalidades terapéuticas, que ya se ha usado improvisación para muchas cosas. No sé cuáles son todas las finalidades terapéuticas, igual Carla y Giovanna nos podrán decir mejor, pero a nivel personal, este ejercicio que mencionaba Giovanna de el sí pero versus el sí y, para mí ha sido revolucionario en mi matrimonio. Cambiar ese sí pero en un conflicto por un sí y, podemos empezar a integrar posibilidades en lugar de entrar en conflicto donde yo te tengo que ganar, sino encontramos espacios del ganar, terminamos en un destino final en la relación, en posibilidades que ninguno de los dos podríamos haber imaginado, porque integra. Y para mí ha sido muy sanador, inclusive con estas conversaciones que sostengo conmigo mismo. ¿Es esto o esto? ¿No? Tiene que ser blanco o negro. Y este sí y, puedo decir, tengo mucho miedo y estoy súper emocionado. Ok, estas dos cosas me están pasando al mismo tiempo y me permite integrar.
Entonces, definitivamente creo que inclusive para estos públicos internos puede ser un proceso sanador, o la gente que tienes cerca, y por supuesto esta escucha con tu público cuando es en un escenario más grande, porque una de las bases de lo que yo vivía en improvisación en el contexto del payaso, del clown, es escucha a tu público y en base a eso vas a seguir, ¿no? ¿Qué estás provocando en el otro? Y al llevar esto al plano del liderazgo es súper valioso, no que el líder tenga el plan y le diga a su equipo, vamos, 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 sino constantemente escucha qué estás provocando en el otro y en base a eso decides cuál es el siguiente paso. Entonces, estar escuchando a tu público constantemente, sea en mi caso, tu pareja, o si estás en un teatro lleno de gente, eso te está regalando la información de por dónde hay que seguir. Así es, y nada más para justo esto que decías, Jessie, ¿cuál es el beneficio terapéutico? Yo creo que son muchos, pero si tuviera que nombrar uno, como el que a mí me parece más importante, es que te obliga a la toma de decisiones, te obliga a tomar decisiones, que eso es una cosa súper complicada en la vida. Pero si no tomamos decisiones, entonces no importa que tengas escucha o no importa que tengas una buena apertura con tu trabajo en equipo, se toman decisiones, porque muchas veces no tomas decisiones porque el miedo paraliza. El miedo es muy feo, pero si algo tenemos en la impro que debemos de tener muy claro es que siempre debemos de seguir a donde nos lleva el miedo. Ahí donde el piso está flojo, es ahí donde hay que caminar. Porque de otra manera te quedas parado. Pero tomar esa decisión es complicada. Entonces, a mí una de las cosas que más me gustan en la vida es dar el taller de impro básico, porque una cosa que se me quedó muy clavada es, una alumna llegó y me dijo, es que yo vengo a hacer impro porque es más barato que la terapia. Y más divertido. Entonces, probablemente tenga que ver con eso también, con que conectas con muchas cosas que a lo mejor creías que no tenías. Pero una de esas es la toma de decisiones, que para mí es fundamental. A mí me gustaría agregar también el tema de efectos como terapéuticos, porque finalmente la impro se crea a partir de las vivencias y las experiencias que tú tienes como persona. Entonces, cuando haces improvisación, salen muchos bloqueos. Tú mismo te das cuenta que eres negativo, te das cuenta que no escuchas a las personas, ¿no? Entonces, también el manejo de la vulnerabilidad, ¿no? El estar parado sin saber qué decir, sin saber qué crear, todo esto te va generando en ti mismo desbloqueos. ¿Por qué? Porque también psicológicamente cuando una persona está en situaciones de crisis, es cuando se genera el cambio, se generan estos desbloqueos. Entonces, cuando tú estás en el escenario, de verdad, estás en un momento de crisis, estás en un momento de estoy aquí, estoy solo, tengo que crear algo de la nada, entonces tengo que utilizar mis recursos, tengo que saber que mi equipo me respalda, que ellos me van a escuchar y yo los voy a escuchar a ellos y vamos a construir algo de la nada. Entonces, todos estos efectos que te va generando de confianza, de escucha, de aceptación, todo esto pues te va desbloqueando pues psicológicamente ciertos miedos o traumas que vas teniendo, ¿no? También suele ser muy, muy terapéutico porque también las historias que vas creando las creas de dolores que tienes. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho haciendo impro que mi papá falleció de cáncer hace algunos años, entonces de repente todas mis historias eran de papá enfermo, de un papá ausente, pero no, entonces vas sanando porque vas materializando cosas que tú tienes dentro, las vas materializando y las pones en un escenario, tal vez se las pones a otro personaje, pero lo estás haciendo, lo estás diciendo, entonces finalmente pues tu corazón sana a través de las historias que tú puedes ir contando. Y para mí ese espacio de crisis, que luego le cuento a algunas personas, yo que lo que más he hecho de impro es en el mundo clown, dicen, oye, pero parece muy sádico el asunto, que tú te subes ahí, te metes en el fracaso, te expones, la gente se ríe de tus defectos, o sea, ¿cómo? Pero para mí ha sido un espacio tan liberador, reírme de mí, dejar de aparentar esta perfección que quiero que la gente vea. Es ese espacio de integrar humor inclusive, porque lo hacemos en un hospital acompañando pacientes con cáncer. Y dices, no, hay cosas de las cuales no se puede reír.
Y yo creo que sí, si el otro no quiere. Pero si el otro abre la puerta a que vamos a reírnos de cualquier cosa, es maravilloso. A mí me pasó en una visita del hospital, donde justo por andar pelón, el niño comenzó llorando cuando entramos al cuarto, y su tema, un niño de 8 años, era que le brillaba la cabeza porque se le había caído todo el pelo por el quimio. Y comenzamos a trabajar con su historia a través del juego, y él terminó atacado de la risa y parado así con un orgullo, y cambió me brilla la cabeza por tengo una cabeza brillante. Y el hecho de que era el niño de la cabeza brillante le encantó, y se fue como cambiar su historia. Él empezó a reír de sí mismo. Nosotros no nos reímos de él, pero él empezó a hacerlo y empezó a cambiar esta perspectiva. Y eso para mí ha sido súper sanador de, güey, no te tomas tan en serio, ríete de ti mismo un poco y descanso. Claro. Justo eso, reírse de uno mismo es muchísimo aprendizaje. Oye, Shobana, y en este aprendizaje, hemos ya hablado de una escucha activa como parte esencial, lo decía Carla, Jessy, tú misma. Cómo cambiamos del sí pero al sí y, ¿no? Porque el pero finalmente lo que hace es anular todo lo que se haya dicho antes de él, entonces no sirve mucho por ahí. Y ahorita que hablas del aprendizaje, justamente del último punto que tocan es la autoaceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas desde el aprendizaje todos estos temas, la escucha activa, la autoaceptación, el trabajar, el quitarnos el pero? Porque es bien cierto lo que Carla decía al principio, culturalmente tenemos el no súper arraigado, por lo menos en México. Entonces, ¿cómo trabajamos para derribar todas esas barreras? Y no solamente es derribarlas, sino empezar a construir también la senda de lo positivo. Bueno, en improvisación existen diferentes dinámicas, ¿no?, que te ayudan a desarrollar tanto la escucha como la aceptación, y son dinámicas también donde trabajamos por la asociación, ¿no?, el pensamiento lateral, entonces donde todo el tiempo estamos pues trabajando nuestra maquinita en decir que sí y en celebrar el fracaso. Y si alguien se equivoca, corre en círculos y dice voy a mejorar, ¿no? Entonces es a través de este tipo de dinámicas donde cada vez lo vas mecanizando y lo vas generando como un pensamiento automático, ¿no? Al principio lo mencionaba hace unos minutos, pues el no es un mecanismo de defensa, ¿no? Dices no para defenderte, o dices pero para retrasar la acción, o dices, o también decimos, en impro no hagas preguntas. ¿Por qué? Porque al hacer en una historia, una conversación, al hacer una pregunta, tú le estás cediendo la responsabilidad al otro de accionar o de llevar la historia hacia algún lado. Y lo que decía Carla hace rato, es muy importante que aprendamos a tomar decisiones para que la historia se vaya hacia algún lado y se accione y se pueda construir una historia con una estructura muy completa. Entonces, justamente es esto, ¿no? Aprender a decir que sí, no decir que no decir preguntas, celebrar el fracaso, y entonces justamente todo esto te va mecanizando en un mindset para que después de un tiempo tú ya lo puedas tener pues apropiado como un hábito en tu vida. Claro. Yo nada más perdóname. No, dale, Carla, adelante. Para complementar un poco, todos los ejercicios de impro están diseñados para fallar en algún momento, para que tú falles en algún momento y confrontarte con esa parte donde tú te peleas contra el fallar. No sabes la cantidad de veces que he visto alumnos sufrir muchísimo porque están fallando en ejercicios que están diseñados para eso, para fallar. Y se pelean con ellos mismos y se pelean conmigo porque los hice dar una vuelta cuando se equivocaron. Cuando no, ok, me equivoqué, no pasa nada. Y creo, metiéndome un poquito, ya sé que he dicho que hay cosas más importantes que otras, perdón, pero esto es muy importante. El aquí y el ahora, el presente, es algo que te ayuda para esto. Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir en el pasado o en el futuro. Y entonces es, si me equivoco, ¿qué va a pasar? No sé, vívelo. O, ya me equivoqué antes. ¿Qué pasa si me vuelvo a equivocar?
pues a lo mejor te equivocas diferente, no pasa nada, pero creo que también esa parte de vivir el aquí y el ahora es algo que no tenemos muy consciente y esta herramienta te ayuda a tenerlo presente todo el tiempo. Eso también buenísimo. te ayuda a vivir la incertidumbre, ¿no? Que estamos viviendo ahora, ¿no? Es como, pues, mantente al día, mantente presente, mantente escuchando a las demás personas, ¿no? Y pues ya, las cosas se irán acomodando en nuestra historia improvisada de vida. Sí, y esto es, pero muchas gracias por traerlo, porque es algo que a mí me hace mucha falta. Yo sí practico el mindfulness, meditación, lo integro al trabajo, estoy en una formación ahorita, y es algo que se me va a cada rato, pero es justo esa filosofía pues, budista que ha permeado muchos lados, de que todo sufrimiento está en el pasado o el futuro, o en deseo o aversión. Está en algo que quiero que suceda o no quiero que suceda. Estoy batallando entre esas cosas, y ahí está el 90% de lo que estamos sufriendo en esta incertidumbre. En este instante, la gran mayoría podemos estar bien si solo vivo este instante. Si junto 10,000 escenarios terribles a futuro, ¿no? Y 10,000 cosas para el cual tengo ambición, claro que estoy sobrepasado. Pero cuando estoy presente, puedo con esto, ¿no? Me encanta las experiencias en impro, porque yo me río así mucho de mí mismo, cómo estoy futureando, sufriendo 1000 escenarios que nunca van a pasar. y realmente el reto que llega no es ninguno de los 10 para los cuales me preparé. Claro. Así es, así pasa. Oye, Jessie, y una pregunta, justo en este tema de vivir el presente y de aceptarlo, hace ratito Shobana decía algo bien interesante, que era cómo controlamos la historia, o cómo a veces pretendemos querer controlar la historia. Entonces, tú que estás en el lado del storytelling, que va mucho de la mano con esto, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se controla? Porque muchos de los frenos que tenemos en la vida y que veo justo que el impro los ataca, vienen desde el miedo, como decía desde el principio Carla, ¿no? Entonces, cuando tú controlas la historia, pretendes que no haya ese miedo para, al mantener el control, no irte por ahí o no tener estos breakers, o cómo funciona. Uy, hay como muchos caminos que se abren ahí con ese comentario. Muchas gracias por hacerlo. Yo me voy a ir por el que se me viene de... Al crear una historia, o sea, la razón por las cuales nosotros los seres humanos tomamos todo lo que nos pasa y lo convertimos en historias es para darle sentido. Estos sucesos fragmentados, al parecer, de vivencias, nosotros los convertimos en historias porque cuando ya encuentra ese formato, le damos sentido, ¿no? A nuestros días, a las relaciones, a lo que nos está pasando. Aquí tenemos un guionista que seguramente nos podrá ilustrar más el tema. Pero a nivel cognitivo es súper importante diferenciar que no puedo controlar los hechos, pero sí mi interpretación de los hechos. Y que no son los hechos que detonan nuestro estado de ánimo, porque nos puede pasar lo mismo a varias personas. Y todos podemos sentir diferentes gracias a la interpretación que le dimos a ese hecho. Entonces realmente no es el tráfico que me estresa, no es mi jefe que me hace enojar. Yo me enojo con mi jefe o yo me estreso en el tráfico porque le doy una interpretación a lo que hace mi jefe o cómo es el tráfico. Cuando hacemos esa diferenciación, podemos hacer una reinterpretación de los hechos y aunque seguimos en tráfico, no estar estresados. Aunque tenemos el mismo jefe, ya no estar enojados. Entonces, hacer esta separación de la historia que contamos y los hechos que están sucediendo es súper valioso para crear espacio, darnos aire. Sí, estamos en medio de una pandemia, pero no significa que el mundo se va a caer a pedazos. Hay personas que están viendo esto y están diciendo, es la oportunidad para que evolucione la conciencia, o en este momento voy a cambiar de rumbo en mi vida porque me quedé sin trabajo. Entonces, pues, nosotros siempre tenemos el poder, como decía Viktor Frankl, de elegir quiénes vamos a ser ante esto que nos sucede. Y creo que aquí nos puede aportar mucha riqueza impro, porque todos estamos improvisando todos los días. No sabemos qué nos espera el día de hoy. Fue algo que me dijo un maestro de impro. Dijo,
cálmate, respira. Yo estaba en crisis en el escenario, no sabía qué hacer. Tú improvisas todos los días, con cada conversación, con qué vas a desayunar en la mañana. Así que empieza a andar en este momento aceptando como si fuera tu día a día y bajó el estrés. Entonces, estas historias que contamos, darnos cuenta que hay espacio, hay posibilidad, nos puede abrir mundos emocionales en estos instantes súper valiosos. Claro. Oye, Carla, muchas gracias, Jessy. Carla, una pregunta. Nos pide Héctor López, dice, ¿podríamos enseñar algunas técnicas de improvisación, por ejemplo, para atender clientes a la hora de la venta de un servicio? ¿Se puede hacer eso también? Sí, claro. Algo que tiene muy padre la técnica es que es súper maleable. Y como tiene bases muy claras con todo lo que ya mencioné, con escucha y con tal, se pueden adaptar ejercicios que están hechos para un escenario, de manera que podamos utilizarlos como una herramienta para que, por ejemplo, en el área de ventas, no te quedes, mucho de lo que le pasa a los actores, que no se queden pasmados a la hora de hacer una venta si ya no sabes qué hacer. Es un poco de lo que decía Jessy ahorita, el no quedarte petrificado porque ya no sabes qué hacer y hallar el qué hacer. Sí, claro, hay muchísimas técnicas. Ahorita sí, rápidamente se me viene a la cabeza, hay un ejercicio que a mí me fascina y creo que es de los más bonitos que puedes tener justo para reaccionar rápido, que se llama Tengo un problema. Y si me lo permiten, va de la siguiente manera, no lo tenemos que hacer, solo lo voy a comentar. Yo le digo a mi compañero un problema, le expongo el problema que tengo, que puede ser un problema cualquiera, súper básico. Se me ponchó la llanta. Y Jessy lo que tiene para ofrecerme es lo que quiera, cualquier cosa. No tiene que tener nada que ver con el hecho de que se me ponchó la llanta. Jessy me dice, ten una manzana. Y lo que yo tengo que hacer es utilizar esa manzana para arreglar mi problema. Y eso ya te pone en otro mindset. Claro, a lo mejor la solución no es lo que yo creo que es la solución. A lo mejor la solución está en otro lado. Y a partir de esos ejercicios es como vas desarrollando este pensamiento en el que empiezas a salirte de ese cuadro, de esa caja de la que estás acostumbrado a pensar todo el tiempo. Ejercicios así hay miles que te pueden ayudar justo para desarrollar este tipo de habilidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Jessy, voy contigo con una pregunta que nos hace María Elena. Nos pone, ¿hay una diferencia específica entre storytelling e improvisación? Bueno, como mi acercamiento al tema tiene más que ver con el mindset y el trabajo desde la psicología positiva y cómo impacta desempeño, bienestar y inteligencia emocional, para ver la técnica de impro y storytelling, yo preferiría lanzarlo a una de nuestras expertas en el tema. No sé si Giovanna o Carla quiere ilustrar un poquito de las diferencias a nivel artístico. Yo pensaría que storytelling es un recurso que utiliza la improvisación, ¿no? Como tantos recursos que utiliza, que pueden ser recursos tanto corporales, ¿no? El storytelling es uno de los recursos porque en impro tenemos estructuras, ¿no? Estructuras que te dicen una historia debe tener un planteamiento, debe tener un desarrollo y un desenlace, y también el famoso prol, que debe haber un personaje, una relación, un objetivo y un lugar. Entonces, en la medida en que tanto el prol y el planteamiento queden muy bien definidos en un inicio, esto te va a dar pues las bases para poder tener y construir algo redondo y que todos los improvisadores no se pierdan en el camino. Entonces, esto no perderse en el camino es justamente cómo vas creando la historia, cómo vas encontrando el propósito y el juego de una misma historia para que todos se sumen y construyan sobre esto. Entonces, bueno, para mí creo que el storytelling es justamente estos elementos para poder llevar de la mano a todos los demás elementos que pueden construir en una improvisación. Perfecto. Carla, no sé si quieras agregar algo por ahí. Sí, yo lo que diría es eso, una está integrada a la otra,
porque la finalidad de la impro es contar una historia, y entonces para contar una historia necesitas saber cómo se cuenta una historia, y como lo dice Shobana, las diferentes estructuras que existen. Yo diría que la diferencia, si es que hay una, es, más bien sí hay una, es que la impro es la escenificación de esa historia. El propósito de la improvisación es tener escenificada esa historia que ya aprendimos a contar. Y a mí me encanta construir sobre ya el contexto artístico, teatral, de la diferencia entre los dos, para cómo lo vivimos a nivel personal o sistémico. Puede ser familia, puede ser organizacional. Hay ciertas historias y ciertos patrones que se repiten. Y nosotros, al improvisar todos los días en nuestras empresas o familias, los vamos repitiendo. Entonces hay ciertas actitudes, hay ciertos comportamientos, hay cosas posibles e imposibles para un equipo o un sistema. Entonces empezar a entender nuestras historias que se están constantemente repitiendo en nuestro equipo, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro mundo, es súper valioso para saber cómo están condicionando nuestras acciones todos los días. Entonces vale mucho la pena ver cuál es la estructura, cuáles son los elementos que se repiten en las historias de mi vida, de mi familia, de mi organización. Y al empezar a explorarlos, podemos retar ciertos elementos y ahí abrir posibilidades de acción, como si fuera en el escenario. De repente podemos usar manzanas y antes jamás podíamos usar manzanas, ¿no? Entonces esto abre mundos en nuestro actuar todos los días. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Jessy, Carla, Shobana. Estamos entrando a la recta final y creo que el día de hoy justamente, y lo hablábamos un poquito antes de iniciar la transmisión fuera de cámaras, para todas las personas que nos están escuchando, normalmente, y esta no es la excepción, el diálogo que se desarrolla aquí en Laboratory no está planeado, es súper natural, las preguntas van saliendo y el foro lo vamos construyendo entre todos, también ustedes con sus preguntas y participaciones. Pero el día de hoy nos proponía Shobana antes de iniciar que antes de cerrar pudiéramos dedicar un tiempo a hacer algún ejercicio justamente del tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, si me lo permiten, me gustaría dedicar los últimos 10 minutitos del programa del día de hoy para que Shobana nos pueda dirigir un poquito en este ejercicio con Carla y con Jessy. A ver, no sé, Carla, también tú tienes alguna propuesta. ¿Podemos hacer como yo dije, X, yo digo Y? Una secuencia de... ¿Como un efecto mariposa? Ajá, pero hacia adelante y luego de regreso. Sí, podría. A mí me preocupa, Jessy. Sí, me van a tener que contar yo le entro pues hagamos que sea. No sé si propones otro, creo que ese puede funcionar. Yo como propuesta lo dejaría a ver que Jessy escoja cuál de los dos le parece mejor. Tú también, Luis, puedes opinar, también vas a jugar. El de los problemas, el que les decía ahorita. Claro, yo le entro y me encanta, Luis, que se integre y ya lo hacemos entre todos, seguimos. Claro que sí, con todo gusto. Ustedes son las maestras, ustedes díganos. Mira, tenemos 10 minutitos, yo creo que puede funcionar hacerlos los dos, ¿no? Puede ser. Bueno, dinos por dónde comenzamos. Mira, yo digo una palabra. Yo digo avión. Va, Carla. Como Shobana dijo avión, yo digo viaje. Y va Jessy. Como Carla dijo viaje, yo digo vuelos. Va Luis. Como Jessy dijo vuelos, yo digo playa. Como Luis dijo playa, yo digo mar. Como Shobana dijo mar, yo digo conchita. Como Carla dijo conchita, yo digo desayuno. Jessy dijo desayuno, yo digo chilaquiles. Uy. Como Luis dijo chilaquiles, yo digo cruda. Como Shobana dijo cruda, yo digo vino. Como Carla dijo vino, yo digo vengan. Como Jessy dijo vengan, yo digo fiesta. Como Luis dijo fiesta, yo digo payaso.
Yo dije payaso porque Luis dijo fiesta. Yo dije fiesta porque Jessy dijo vengan. Ya me perdí. Yo dije vengan, no. ¿Cómo? ¿Ya Sí, cambió la dinámica? Sí. Vamos como al revés. Al revés. Yo dije vengan porque Carla dijo... me equivoqué. Voy. ¡Vino! Casualmente lo tenía por aquí. Así es, y yo dije vino porque Giovanna dijo cruda. Yo dije cruda porque Luis dijo chilaquiles. Yo dije chilaquiles porque Jessy dijo... Eso, dale una pista. Desayuno. Eso. Yo dije desayuno porque Carla dijo Conchita. Así es, y yo dije Conchita porque yo dijo mar. Yo dije mar porque Luis dijo playa. Yo dije playa porque Jessy dijo vuelos. Yo dije vuelos porque Carla dijo viaje. Así es, y yo dije viaje porque yo dijo avión. Y yo dije avión para que a nadie se le vaya el avión. ¡Solo a mí! Y justo aquí arriba acaba de pasar un avión. En su queue. Y pues este ejercicio pues, nos ayuda justamente a trabajar tanto la agilidad como la memoria, como el pensamiento lateral, crear asociaciones y pues nos hace como más ágiles. Hagamos el que propuso Carla. Ok, el ejemplo se los voy a poner con el mismo que dije hace rato para que nos quede más claro. A mí se me ponchó una llanta, lo que me ofrece Jessy es la manzana. Lo que me toca a mí es ver cómo puedo ocupar esto para este propósito. Entonces, por ejemplo, yo diría, muchas gracias, Jessy. Con esta manzana puedo tener más energía para ir a la gasolinera de allá a arreglar mi llanta. ¿Va? Y entonces lo que toca es, Jessy le va a dar un problema a Luis y Luis le da una solución que no tenga nada que ver. ¿Va? Dile tu problema, Jessy. Se me perdió el pelo, Luis. Dile, no te preocupes, te tengo y dale lo que quieras. No te preocupes, tengo para ti un lápiz. Uy, muchas gracias, Luis. Voy a escribir una canción de amor a mi pelo perdido. Muy bien, perfecto. Muy bien, Luis, dale un problema a yo y yo te voy a dar una solución. Yo no encuentro a mi perra. Ay, mira, pues aquí tengo un chicle. Órale, perfecto. Voy a masticar ideas para buscar y encontrar a mi perra. Muy bien, venga yo, dame mi problema. Carla, no me ha bajado, me embaracé. ¿Cómo crees? Toma una pastilla de canela. Con esta pastilla de canela me la voy a tomar y se me va a explotar adentro el bebé porque no le gusta la canela y no voy a tener más bebés. ¡Drama! Jessy, tengo un problema. Se me descompuso mi lavadora. Ay, pues no te preocupes, te voy a regalar mi bebedero para colibrís. Ay, perfecto, eso es perfecto, porque además mi ropa es súper chiquita, la puedo meter toda ahí. En esta cuarentena he bajado mucho de peso, entonces la meto y la lavo así y ya la quiero. Muchas gracias, Jessy. Cuidado, son agresivos esos colibrís. Así es el ejercicio, es como esto, que a lo mejor parece que no tiene absolutamente nada que ver con mi problema, lo puedo ocupar a mi favor. Uh-huh. Creo que es algo que nos pasa en muchas situaciones en la vida cotidiana. De pronto, como no es la solución que estamos esperando, creemos que no existe una solución, y probablemente sí lo existe. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde una perspectiva cerrada.
Tengo un ejemplo de eso ahorita que nosotros estamos viviendo. Abrimos Bright Lab, nuestra nueva empresa de cultura organizacional, en diciembre. Empezamos a arrancar actividades en febrero. Llegó la pandemia y dijimos, qué momento más horrible para estar arrancando una empresa, ¿no? Teníamos ya vendido proyectos en México, en diferentes lugares, conferencias, talleres. Todo se canceló. Y empezamos a tomar nuestros talleres vivenciales y llevarlos a plataformas virtuales. Yo dije, no sé si va a funcionar o no. Y como resultado que yo no esperaba, nuestro proyecto que íbamos a hacer proyectos solamente en México al inicio, ya estamos haciendo proyectos para Canadá, Brasil, Colombia, muchas partes del mundo, porque al instante que la empresa lo llevó virtual, dijo, uy, y voy a conectar a... Entonces, en nuestros primeros meses de operación ya estamos haciendo proyectos internacionales, conectando puntos que jamás podríamos haber conectado sin este momento. Pero al aceptarlo, integrarlo a la historia, está impactando nuestra empresa, está tomando otro rumbo que creo que a la larga va a ser súper positiva. Así es. Improvisar también es la capacidad de soltar el control y de readaptarse, que es lo que todos estamos haciendo ahorita. Perfecto. Perdón, estoy tomando nota de todo, de verdad, de todas estas ideas y todos esos aprendizajes que estamos teniendo ustedes. Pues muchísimas gracias. Con eso estamos terminando realmente nuestro laboratory del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un foro súper enriquecedor. Creo que por ahí hay comentarios de, por ejemplo, Edith Hernández, que nos dice, ha sido una plática muy interesante. No pensé que la improvisación tuviera un impacto tan positivo en nuestra vida. Pues ya vimos que efectivamente, y esto fue solamente pues un primer acercamiento, un first approach que pudiera hacer hacia el tema y que realmente hay mucho más atrás por trabajar y por hacer a nivel interno con nuestras personas, con nuestras familias y con nuestros equipos de trabajo. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas, de verdad, a toda la gente que nos vio. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o quisieran contactar con alguno de ellos, pueden escribirnos directamente a Plandemia. El sitio web es www.plandemia.com. En nuestras redes sociales estamos como @Plandemia. Cualquier duda que tengan o quieran que los conectamos con estos algunas de las ediciones pasadas de nuestros laboratories, escríbanos, lo hacemos con todo gusto. Y pues bueno, sin más que agradecer nuevamente a nuestros panelistas y a toda la audiencia, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, nos vemos mañana para una edición más de Laboratory. Nos vemos, gracias a todos. Muchas gracias. 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 Cuídense, bye Carla, bye Jessy. Bye. Bye.